Bueno, bienvenidos a todos los asistentes que en este momento nos acompañan a este CIPAS Nacional del curso de Diseño y Evaluación de Proyectos, denominado Gestión de Recursos Rurales. Tenemos una invitada muy especial que agradecemos que haya aceptado nuestra invitación desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la doctora Carolina Díaz González. Ella es ingeniera de alimentos, magíster en creatividad e innovación, tiene un perfil muy interesante. Se les voy a dar a conocer a continuación. Ella es una persona con gran liderazgo que busca resultados y tiene amplia experiencia en la dirección y consultoría. Su trayectoria se ha centrado en programas académicos de innovación y creatividad, gestión empresarial y mejoramiento en procesos productivos. Es fundadora de la empresa NutriFood Alimentos Nutritivos y ha demostrado gran capacidad para emprender y gestionar proyectos exitosos. Actualmente también se desempeña como docente en la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal UNISAR y además es embajadora para los consejos agroalimentarios de las Américas y el Caribe con representación en Pereira, Colombia. Su experiencia laboral ha sido directora de programas académicos por más de 5 años, consultora en innovación y creatividad y gestión empresarial, fundadora de la empresa NutriFood, embajadora de los consejos agroalimentarios para el departamento de Risaralda, representante al departamento de Risaralda en los consejos agroalimentarios, participante en la planificación y ejecución de proyectos agroindustriales para el desarrollo de la región, colaboración con organizaciones locales y nacionales para impulsar la innovación y mejorar la competitividad en el sector. Recordemos que ella es ingeniera de alimentos, magíster en creatividad e innovación. Bueno, entonces damos una calurosa bienvenida a la doctora Carolina. Yo voy a ser su moderadora en este momento, entonces damos apertura al chat para que allí vayan colocando sus inquietudes. Vamos a irlas resolviendo, pero la idea entonces es que dejen sus inquietudes allí y al final de la presentación, la doctora Carolina estará respondiendo todas las preguntas que vayan surgiendo de esta charla académica. Me presento, mi nombre es Lina Marcela Henao Marín, zootecnista, docente de la cadena pecuaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y directora del curso de diseño y evaluación de proyectos, líder de semillero de investigación CIAGUN, ubicada en Dos Quebradas, Risaralda. Bueno, Carolina, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Bueno, Lina, muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como tú dices, pues me faltó en el perfil que también soy una de las fundadoras de la empresa Insight Consultoría y hace un tiempo vengo liderando una cooperativa agropecuaria, entonces pues voy a contar y voy a hablar desde la experiencia como formuladora, pero también pues desde el trabajo que hemos hecho desde la asociatividad para impulsar proyectos agropecuarios. ¿Sí? Entonces, les voy a contar un poquito qué he hecho desde la academia y también desde el punto de vista empresarial. Digamos que he sido eh, actora y parte de los proyectos agropecuarios porque pues he fundado dos empresas. Una de ellas ha sido con Fondo Emprender. Con la cooperativa venimos trabajando, hemos trabajado muy fuertemente la formulación y hemos sido beneficiarios de todo el tema de proyectos agropecuarios, que hoy les voy a contar un poquito las diferentes convocatorias y los tipos de proyectos. Y desde la academia, desde la universidad, pues hemos formulado muchos proyectos en diferentes procesos. Digamos que hoy vamos a hablar de proyectos a nivel nacional. Ya a nivel internacional, pues sería otra charla, ya que son metodologías muy distintas. Les puedo contar la experiencia de un proyecto que formulé hace poquito, pero básicamente nos vamos a centrar en la parte nacional. Entonces, muchas gracias por la invitación. Vamos a dar inicio pues a la charla. Eh, bueno, inicialmente, ¿qué es un proyecto agropecuario? Pues el objetivo de estos proyectos es rural y solucione problemáticas. Digamos que hoy la reflexión es que la mayoría
los proyectos agropecuarios, algo que buscan es financiar proyectos asociativos. Yo pienso que Colombia es un país que tiene muchas asociaciones, pero digamos que no son muy fuertes, ¿sí? Y lo que se busca hoy en el sector rural es solucionar problemáticas de comunidades, ¿sí? Más que de individuos. Eso es uno de los componentes más fuertes de los proyectos rurales, ¿sí? Eh, también algo que se busca mucho desde un proyecto agropecuario es que haya unas soluciones en diferentes aspectos, ¿sí? O sea, nosotros cuando hablamos de un proyecto agropecuario tenemos que hablar de diferentes tipos de impactos, que es algo que vamos a ver hoy. Eso lo diferencia a veces de otros tipos de proyectos que pueden ir a problemas centrales, pero en el caso de los proyectos agropecuarios sí tenemos que buscar muchos aspectos. Bueno, vamos a lo que es un proyecto. Contreras nos decía que es el conjunto de antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas que presenta la asignación de recursos económicos a una unidad productora donde serán transformados en determinados bienes y servicios. Entonces aquí vamos a hablar qué tipo de proyectos. Entonces hay proyectos de producción de bienes, todo lo que tenga que ver con producción primaria, extracción o secundarios de transformación. Cuando hablamos de productos pecuarios, casi siempre hablamos de productos, de proyectos enfocados en la producción agrícola o pecuaria, ¿sí? Y también hablamos de agroindustria que ahí ahora vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, la agroindustria da más opciones de presentar proyectos desde el punto de vista individuales. En cambio, en la parte pecuaria se busca mucho que sean proyectos asociativos. También se pueden hablar de proyectos de prestación de servicios, ¿sí? Ya sea la prestación de un servicio público o privado, y proyectos de investigación. También les voy a contar por mi experiencia académica los diferentes proyectos de investigación que hoy son muy relevantes en países como el nuestro, que necesitamos mucha investigación. Por ejemplo, a mí me llamaron el viernes pasado y me hablaban de desarrollar un proyecto de fomento, pero encontramos de que esto era una innovación, o sea, es algo que en Colombia no se ha hecho. Y realmente para realizar un proyecto de fomento siempre deben haber antecedentes de investigación. Yo lo vi hace muchos años con un proyecto de piscinas de geomembrana. Yo tuve la posibilidad de acompañar a los emprendedores y aunque esto era una innovación muy grande a nivel internacional, una de las barreras que ellos encontraron era de que este tipo de proyectos en Colombia eran muy innovadores y no habían antecedentes investigativos. Entonces, esto generaba muchas barreras en el momento de conseguir recursos. ¿Sí? Digamos que los proyectos de investigación en el sector agropecuario, cuando son muy innovadores, es necesario hacer proyectos de investigación que validen las metodologías antes de hacer proyectos de fomento. Esto es muy importante en tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cuál es el ciclo de proyecto? La mayoría de nosotros empezamos con una necesidad y más en los proyectos agropecuarios. Siempre identificamos cuál es la necesidad, sea de seguridad alimentaria, sea un proyecto de desarrollo. ¿Se fue el audio? ¿No me escuchan? No, se Ahí escucha está, bien, ahí te estamos perfectamente. escuchando, ahí te estamos Ya escuchando. regresó. Por favor, algún tipo Listo. de comentario, observación, porfa, por el chat, que yo estoy pendiente, listo, para no interrumpir a la conferencista. Muchas gracias. Entonces, nosotros partimos de una necesidad, sea el hecho de identificar una necesidad de una asociación, una necesidad de desarrollo de un municipio, de una comunidad, pero siempre partimos de una necesidad. ¿Sí? Eso nos lleva a ideas y la idea va cómo lo solucionamos, ¿cierto? La primera pregunta es cómo solucionamos esta necesidad y de ahí partimos de los estudios. Ahora vamos a ver un poquito qué tipo de estudios se requieren para un proyecto. Después debemos buscar el financiamiento. Después, cómo vamos a hacer la ejecución. Y por último, la evaluación o la necesidad. La mayoría de los proyectos deben tener 3 etapas. Una preinversión, una etapa de preinversión, una etapa de inversión y una etapa de operación.
no me centré mucho en eso porque ahorita voy a ampliarlo un poquito. Entonces, todo parte de una idea. ¿Sí? Digamos que cuando me presentaron, pues Lina hablaba que yo soy magíster en creatividad e innovación en las organizaciones y cuando yo empecé a hacer mi maestría, yo me daba cuenta que el tema de generar ideas, nosotros manejamos mucho la lluvia de ideas, pero hay muchas metodologías para generar una idea, ¿sí? Y estas metodologías están basadas en agregarle valor a la idea, ¿sí? Por eso yo he encontrado libros de muchas metodologías. Yo cuando inicié mi empresa Insight, mi socio y yo creamos unas herramientas especializadas en la generación de ideas. Entonces, a veces dar solución a una necesidad no es tan fácil como nosotros creemos. Y entre más metodologías o más modelos de metodologías utilicemos para darle solución a esta idea, pues nos va a ayudar a generar una idea de gran valor. Las ideas parten de la detección de una necesidad, la visualización de una oportunidad, la existencia de una fortaleza y la posibilidad de utilización de activos. ¿Sí? Esto es muy importante. O sea, yo me he encontrado mucho, la gente dice, necesitamos solucionar eso. ¿Sí? O sea, hay que hacer esta metodología. Pero digamos que el colombiano, y hay un estudio de la YEM, que es una entidad a nivel mundial, donde en estos estudios constantemente se ha demostrado de que, por ejemplo, los emprendimientos en Colombia nacen más por supervivencia que por oportunidades. ¿Sí? Usted se quedó sin trabajo, no encuentra soluciones, está varado, como se dice coloquialmente, y dice, voy a emprender. ¿Sí? ¿De dónde nace su emprendimiento? No, que mi mamá me enseñó a hacer mermeladas, que chocolates, pero realmente no nacen de bases científicas, de desarrollos innovadores. Entonces nuestros emprendimientos muchas veces se quedan en el tema de supervivencia. Digamos que la empresa Insight se ha venido especializando mucho en asesorar empresas agroindustriales. Nosotros nos especializamos en asesorar empresas agroindustriales. Y a veces yo como consultora tengo empresas de hace muchos años que vengo asesorando, pero digamos que uno ve que las empresas no crecen mucho y la mayoría de las empresas que no tienen crecimientos muy significativos son empresas con muy baja innovación. Sí, o sea, empresas que hacen lo mismo que las otras y entran a mercados muy competitivos. Entonces, a veces nosotros cuando vamos a generar una idea no le damos esa importancia a cómo desarrollamos metodologías, de dónde nace la idea. Por ejemplo, hay un concepto que se llama vigilancia tecnológica. En otros países se generan ideas a partir de la revisión de patentes. Entonces hacen evaluación de patentes, qué patentes están libres, se hace vigilancia tecnológica de revisar cuáles son las nuevas metodologías que se tienen. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que ocurre? Van a tener metodologías con un gran valor. ¿Sí? En cambio, pues nosotros lastimosamente en Colombia, como pues no tenemos un modelo de generación de ideas muy adecuado, pues caemos en generar las mismas ideas y crear modelos de negocios con muy baja innovación que no van a crecer en el tiempo. Entonces aquí es muy importante de pronto tomar la decisión de que cuando yo quiero crear un negocio, tomarme ese tiempo de generar ideas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el sector agropecuario también encontramos mucho. Usted va a una vereda, ¿usted por qué está cultivando plátano? No, porque el vecino está cultivando y él vende. Sí, yo les he explicado hoy porque estoy asesorando unos proyectos productivos y yo les decía, lo primero que nos deberíamos preguntar es qué producto o sea, qué producto tiene garantizado el mercado. Es mejor revisar que hacer una alianza con una agroindustria, hacer una alianza con una exportación, hacer una alianza hasta con un señor de la galería, que yo vaya y le diga al de la galería, vea, si yo produzco tomate, usted me lo compra, y después devolverme, costear el producto y desarrollar el proyecto productivo. Pero nosotros no partimos de la necesidad, sino partimos de lo que está haciendo el vecino, de lo que en este momento está dando más precio. Entonces, eso hace que los proyectos sean muy poco competitivos. Bueno, después de la generación de la idea, vamos al perfil del proyecto, ¿sí? Donde vamos a incorporar estas ideas
vamos a costear. Esto también es muy importante. Yo vengo trabajando con una entidad que se llama el Fondo Nacional de Garantías, con la cooperativa con la que yo vengo trabajando y estamos manejando un programa de educación financiera, porque realmente eso es otra cosa. ¿Sí? Cuando nosotros desarrollamos proyectos productivos y cualquier idea de negocio, yo siempre he pensado eso, cualquier idea de negocio o de proyecto, lo primero que debemos mirar son los costos. ¿Sí? El tiempo vale, todo recurso hay que costearlo, ¿sí? Y cuando los proyectos productivos no dan o solo generan pérdidas, pues solo generan pobreza y no generan competitividad. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber costear el producto y cuáles van a ser sus beneficios. Y, y sugerencia de proseguir con el estudio a partir del costeo y de la evaluación de las ideas. Entonces, la mayoría de los proyectos que ustedes van a encontrar se solicita un estudio de prefactibilidad. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar diferentes metodologías, pero para cualquier idea, sea plan de negocio, sea MGA, sea estudio de factibilidad, siempre debemos hablar de un estudio de prefactibilidad. Los términos o conceptos, si quieres, Lina, me lees esa esa preguntita que él me está pidiendo que le aclare los conceptos. Sí, acá dice, porfa, ¿me podría aclarar los términos o conceptos entre perfil y proyecto? Bueno, el perfil del proyecto, básicamente, como les estaba mostrando, es la evaluación de las ideas y la estimación de los costos y beneficios del proyecto. ¿Sí? Entonces, voy a implementar un proyecto piscícola. ¿Sí? Bueno, ¿lo vamos a hacer en piscina de geomembrana o los vamos a hacer en lago? Vamos a evaluar cuáles son los costos y cuáles son los beneficios. Ahí solo tenemos un perfil de proyecto, ¿sí? Donde vamos a evaluar costos y beneficios, no más. Ahí es el perfil del proyecto, ¿sí? Ya tomamos la decisión que lo vamos a hacer en piscinas de geomembrana. Entonces, como lo vamos a hacer en piscinas de geomembrana, ahorita vamos a hacer el estudio de prefactibilidad. Entonces ya vamos a coger y vamos a desagregar todos los costos y beneficios del proyecto. Vamos a generar la magnitud de las inversiones y las posibilidades de financiamiento. Yo siempre recomiendo que uno debe empezar por los números. Últimamente vengo haciendo muchos cursos de financieros y lo que les decía, los cursos financieros que vengo haciendo con varias entidades. Yo, como les mostraba en mi perfil, soy ingeniera de alimentos, pero hay cosas que todos debemos saber. Sí, se habla mucho hoy que en los colegios deberían enseñar finanzas personales. O sea, la mayoría de las personas, y más en países como los nuestros, nosotros sufrimos de muy poca educación financiera. Y cuando vamos a hacer inversiones o vamos a hacer proyectos, es muy importante revisar la magnitud de esas inversiones y quiénes lo van a financiar. Yo ahora con los proyectos que les digo que vengo asesorando, yo le decía a alguien, primero hay que saber cuánto te va a prestar el banco, ¿sí? Si lo vas a ir al banco. Ah, bueno, es que yo lo voy a hacer con Fondo Emprender. ¿Cuánto me va a financiar Fondo Emprender? Ah, es que lo voy a hacer con esa convocatoria. Entonces yo debería partir de lo que me da el fondo de financiamiento, sea por crédito, sea por convocatoria y después adaptar el proyecto. Porque es que muchas veces las personas quieren montar un megaproyecto y cuando van a la realidad y, por ejemplo, me perdonan, pues de aquí hay gente del SENA, por ejemplo, no es una crítica, sino, por ejemplo, Fondo Emprender. A mí me decían estos días un empresario. A usted le dicen, le doy 100, 120 millones de pesos y para cualquier persona eso es mucho dinero. Pero cuando nos sentamos a montar el plan financiero, nos damos cuenta de que eso no es mayor cosa, ¿sí? Y que realmente es un inicio muy prudente para cualquier empresa. ¿Sí? Pero realmente muchas veces no cubre todo lo que el proyecto requiere. ¿Sí? Yo tengo un empresario muy exitoso que ahora les voy a mostrar como estudio de caso. Él inicialmente sabía que tenía que conseguir recursos, pero él buscó varias fuentes y muchas veces los proyectos no necesitan una sola fuente. Tú puedes decir, vea, yo voy a montar mi emprendimiento, pero necesito, y por ejemplo pasa mucho en los proyectos pecuarios o agrícolas, que necesitan periodos de gracia. Entonces, bueno, voy a pedirle tanto al banco
para este componente, voy a financiarme con Fondo Emprender para este componente, porque decir que vamos a tener una sola fuente de financiación a veces es muy complicado, nos limita mucho en el crecimiento y hace que los proyectos no sean muy viables. Bueno, esto es muy importante, el análisis de las probables dificultades y, por ejemplo, nosotros que trabajamos en la parte agropecuaria, ¿sí? Y voy al caso del emprendedor. Por ejemplo, él tenía un proyecto en invernadero y lo primero que le pasó es que después de montar el invernadero, a los 15 días cayó una tormenta. Él tenía el invernadero en Dos Quebradas y se le llevó el invernadero. Y estamos hablando de una inversión de 30 millones de pesos. Y muchos emprendedores, si esto no lo tiene estimado, se sentó y se le acabó el proyecto. ¿Sí? Entonces nosotros, yo digo que el emprendedor colombiano es muy optimista. ¿Sí? Nosotros a veces generamos ideas, pero no buscamos qué puede pasar. ¿Sí? A mí me pasó con una de mis empresas, con NutriFood. eh, yo tenía un proveedor de trucha y le llegó un virus y desapareció el cultivo del proveedor y por ende yo empecé a tener muchos problemas en mi empresa. Entonces son dificultades que nosotros no podemos vislumbrar, pero hay que empezar a poner esa cara negativa y ese lado negativo y empezar a evaluar todo. Entonces eso se hace en el estudio de prefactibilidad. Y en el estudio de prefactibilidad se hace la evaluación de las proyecciones y se determina qué estudios requiero para hacer realidad el proyecto. Y ya el estudio definitivo, ¿sí? Donde yo hago la reducción del margen de error de las estimaciones de los costos y beneficios, hago ya el afinamiento de los requerimientos de inversión y financiamiento, hago cómo voy a evaluar el proyecto, aquí se sacan todos los indicadores, que más adelante les voy a contar un poquito qué indicadores se requieren y la decisión de llevar a cabo el proyecto. Entonces ya con esto, yo ya después de hacer mi estudio de prefactibilidad y también vamos a la parte académica. A nosotros nos pasa mucho que cuando los estudiantes hacen el estudio de prefactibilidad, esos proyectos les dan una belleza, ¿sí? Pero cuando tú ya lo pones a la realidad después de hacer estudios de mercado, después de validar o prototipar. Por ejemplo, en el Fondo Emprender, ya hace muchos años, no voy a decir tanto para que no me calculen los años, pero hace muchos años a ti te daban financiamiento para ideas. Hoy es obligatorio tener prototipado producto, ¿sí? O sea, que tú ya te hayas enfrentado al mercado. Porque, claro, cuando a ti te financian una idea y tú no te has enfrentado al mercado, no tienes una estimación de ventas, pues tú probablemente cuando te enfrentes al mercado te vas a dar cuenta que el producto no es viable, que no sirve el empaque, que los costos, que nadie te lo va a comprar. Entonces, hoy se habla más de financiar prototipados y así con muchas convocatorias. Muchas convocatorias hoy ya dejaron de financiar ideas y están financiando prototipados. Bueno, y hay que hacer la inversión. Como les digo, para mí la parte financiera es muy importante y aquí es muy importante que si yo no soy un financiero, que también pasa mucho, tú vas y miras, somos dos emprendedores, vamos a montar una granja sostenible y es un administrador de empresas agropecuarias. Bueno, esto es muy, no, vamos a decir un zootecnista y un agrónomo. Entonces, ninguno sabe finanzas, ¿sí? Y creen que como no saben, pues lo obvian y no se puede hacer. Es muy importante tener un cronograma de inversiones, ¿sí? Generar un programa de trabajo y mirar cómo vamos a ejecutar el financiamiento, ¿sí? Y también hay que tener previsto todas las necesidades adicionales que surjan durante la implementación del proyecto. En estos días hablamos con el Banco Agrario del tema de seguros. Realmente el tema de seguros es muy difícil en Colombia para la parte agropecuaria y no es muy claro. Muy pocos bancos tienen seguros o muy pocas entidades aseguran esa parte de proyectos agropecuarios y después hacer reclamaciones se vuelve complicado. Entonces, todo eso hay que estimarlo, más cuando tú montas un proyecto agropecuario que está expuesto al agua, a los cambios ambientales que hoy son muchos, a todos los temas. Muchas veces cuando trabajamos en zonas, y yo lo digo por experiencia, porque uno de mis proyectos, de mis primeros trabajos fue en Urabá, cuando había muchos problemas de violencia
y cuando muchas zonas donde tú hoy puedes estar, pero mañana ocurrió algo y ya no puedes estar y tienes que salir de allá. ¿Hasta ahora bien, Lina? Sí, Bueno, bien, a entonces, veces se te entrecorta como un poquito el audio, pero de resto bien. bueno, entonces vamos a hablar, yo les voy a contar un poquito de convocatorias y metodologías, ¿sí? Es muy difícil como hablar de todas las convocatorias, voy a ir nombrando como para que ustedes vayan tomando apuntes, ¿sí? Pero voy a poner un ejemplo como de una metodología, de las metodologías más relevantes y les voy a contar un poquito de experiencias que yo he tenido en diferentes convocatorias, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, hay algo que hoy has tomado mucha relevancia, que son los proyectos de regalías o de inversión pública. ¿Quiénes lo financian? Los financian las gobernaciones. MinCiencias también tiene una convocatoria que es la convocatoria 42 y las alcaldías. ¿Sí? Esto lo financia el Sistema General de Regalías mediante algo que se llama LOCAT. El OCAT o sea, es la reunión como de varios entes que representan como zonas de Colombia. Por ejemplo, el OCAT del eje cafetero, entonces está Caldas, Quindío, Risaralda, me parece que también está incluido Tolima y parte de Antioquia. ¿Sí? Entonces, estos proyectos son proyectos de gran envergadura. Más o menos estos proyectos podemos hablar de proyectos de 20.000 millones de pesos y pueden partir de proyectos de 400 millones. ¿Sí? Básicamente los que más financian este tipo de proyectos son gobernaciones, pero por ejemplo MinCiencias tiene la convocatoria 42, donde se financian muchos proyectos de investigación y de impacto al sector agropecuario. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de una entidad de Risaralda que está financiando un proyecto de implementación de tecnología de punta para los sistemas agropecuarios de Risaralda. Entonces, miren que es un proyecto donde varias entidades se pueden presentar y jalonar recursos. Yo fui beneficiaria de hace 2 años de este proyecto. Nos presentamos con la convocatoria 42 y era para financiar diferentes asociaciones en Risaralda en la presentación de proyectos de seguridad alimentaria. Son proyectos complejos, ya les voy a mostrar la metodología, pero son proyectos de gran impacto y con un componente de financiación muy grande. Por ejemplo, a mí me llaman mucho gobernaciones o alcaldías y yo recomiendo estos proyectos de gran inversión. También aquí se financian proyectos de infraestructura, proyectos de mejoramientos viales, bueno, diferentes zonas, pero pues ese no es el tema de nosotros. Bueno, ¿qué se presenta? O sea, ¿cómo se financian este tipo de proyectos? Entonces, se utilizan dos metodologías, que es el proyecto de factibilidad, que básicamente esto nos permite conocer si se puede o no se puede generar un proyecto donde se debe hacer el análisis del entorno, ¿sí? Un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio administrativo, un estudio financiero y la evaluación. Digamos que yo como docente universitaria, algo que he peleado mucho en la universidad es que muchas veces en las universidades, pues por ejemplo en la universidad donde yo trabajo, allá se permite que los estudiantes se gradúen con proyectos de emprendimiento. Pero lo que yo no entiendo es que quieren que sea con proyectos de emprendimiento, pero que los manejen como estudios de factibilidad. Y lo que yo siempre he dicho es que realmente no necesariamente las convocatorias de emprendimiento, y ahorita vamos a ver, utilizan estudios de factibilidad para evaluar ese tipo de proyectos, sino es que son modelos distintos. Los estudios de factibilidad básicamente se utilizan para proyectos de inversión, ¿sí? Lo primero que tú haces es analizar todos los factores del entorno. Después, un estudio de mercado donde tú tienes que mirar que las estrategias de precio, tienes que hacer encuestas. Yo hace poquito monté un proyecto para Casanare. Allá presentamos un estudio de factibilidad para el montaje de unas plantas agroindustriales, ¿sí? Y ahí hicimos todo lo que fueron los estudios de mercado de esas plantas, tuvimos que hacer encuestas, revisar qué era la demanda, la oferta, ¿sí? Los posibles compradores, las cadenas logísticas, o sea, los estudios de mercado son
muy grandes y tienen que ser reales, ¿sí? Que es a veces lo más difícil en este estudio, en este tipo de estudios de mercado. Los estudios técnicos, se habla de qué infraestructura se requiere, se habla aquí se hacen costeos, se determina maquinaria, equipos, manos de obras, o sea, aquí se determina todo lo que el proyecto requiere para funcionar. En el estudio administrativo, por ejemplo, cuando son estudios muy grandes, se hace un modelo de administración, si hay varias entidades públicos, privadas, y ya cuando pues hablamos de estudios de factibilidad para empresas, aquí lo que se define es cuántos empleados son, cómo va a funcionar la empresa, si es una SAS, si es una empresa, si es una persona natural, qué tipo, si es una asociación, ¿sí? Como les decía inicialmente, el tema asociativo en Colombia para mí existe, ¿sí? Porque mucha gente dice que no existe. Sí, asociaciones hay muchas, ¿sí? No funcionan muy bien porque nos falta mucho en entender para qué se monta una asociación, ¿sí? Además que la mayoría de las asociaciones o cooperativas en Colombia, pues son personas de muy bajos recursos las que se unen, entonces esto genera muchos inconvenientes, pero manejar una asociación o una cooperativa es muy diferente a manejar una empresa. Son dos cosas muy distintas y es muy importante que la gente conozca. Hace poco unos productores me decían, hay géneros que vamos a montar una SAS. Yo les decía, ¿ustedes saben las implicaciones de una SAS? Porque si una asociación tiene sus implicaciones, digamos que hay que presentar retenciones, que hay que tener un contador, muchas veces un revisor fiscal, y nos queda grande, ¿sí? Contando de que tiene muchas excepciones. Cuando hablamos de una SAS, que ya hablamos de IVA, de RTICA, del tema de impuestos, que es muy fuerte, es más difícil. Entonces, muchas veces la gente va a una asesoría o escucha una charla y dice, voy a montar una SAS, pero no profundizan las responsabilidades de eso. Yo asesoro a veces muchos empresarios y cuando alguno quiera, con el mayor de los gustos, y les muestro todo lo que una empresa conlleva. Esto es muy importante. A mí me costó plata. O sea, se los digo, cuando yo monté mi primera empresa, yo monté una SAS porque fui a la cámara y me dijeron, no, lo mejor es una SAS porque éramos dos socios. ¿Sí? No, monté una SAS, pero nadie me dijo, mira, es que tú necesitas un contador, es que tú tienes que pagar ICA, tú tienes que pagar retención, tú tienes que declarar, tú tienes que pagar IVA, tú necesitas una factura electrónica, o sea, una cantidad de implicaciones que me costaron dinero. ¿Sí? Y uno dice, no, pues eso lo hace el contador. No, uno como empresario, si usted como empresario no sabe lo que su empresa requiere, no sea empresario. O sea, lastimosamente es una SAS, SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas. Así es el nombre, Sociedad de Acciones Simplificadas. Entonces, si usted como empresario no sabe todas las implicaciones de su empresa, no monta empresas. Cuando uno es empresario, usted tiene que conocer la producción, conocer la parte administrativa, conocer la parte financiera. Esto es primordial. Y yo creo que eso también es una de las barreras cuando hablamos de asociaciones cooperativas, ¿sí? Que las personas que se vinculan a este tipo de entidades no saben que es una asociación, no saben que es una cooperativa. Entonces, creen que muchas veces que es un pobre gerente que tiene que cumplir con todos los requerimientos, pero muchos beneficios y muy pocas responsabilidades. Entonces, son cosas que hay que conocer. Este estudio administrativo, y se los digo, no es solo llenar unos cuadritos diciendo, yo voy a ser el gerente y me voy a ganar tanto, voy a tener un contador, sino realmente entender cuáles son las implicaciones legales, administrativas, tributarias de montar una empresa. ¿Sí? Esto es muy importante. Y el estudio financiero. Entonces aquí, como les decía ahorita, nosotros sacamos indicadores. Hay un indicador que es la TIR, que es la tasa interna de retorno, que es la que nos dice en teoría, digámoslo así, en cuánto se va a retornar nuestra inversión. ¿Sí? Digamos que muchas veces las personas son, o sea, le ponen, dicen, no, me voy a vender tantos millones o son demasiado positivas en las ventas. ¿Sí? Y yo creo que eso es un error. Muchas veces para que el proyecto sea validado, entonces
quieren ser súper positivos y decir que vamos a vender mucho o hablar de exportaciones. Hoy en la mañana estuve en una charla de un modelo de exportación a Portugal y una empresaria colombiana hablaba de todo lo que tuvo que hacer para llevar su producto a Europa. ¿Sí? Entonces uno dice, no, es que yo lo que voy a hacer es que vamos a exportar y todo va a salir, pero no nos damos cuenta todas las implicaciones que lleva un proceso de exportación, todas las implicaciones que lleva un proceso de venta. Por ejemplo, entrar a un supermercado es muy complejo, los impuestos, los pagos. Por ejemplo, los productos agropecuarios, la mayoría de los supermercados tienen negociaciones que te pagan a 8 días, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que esos pagos tienen unos descuentos, ¿sí? Y ahí cuando uno dice, me va a ganar el 20, pues al final te terminas ganando el 10, ¿sí? Porque si le bajas descuento, logística, procesos de entrega, pues esa rentabilidad se castiga mucho. Y por último, la evaluación. ¿Listo? Bueno, los proyectos que se presentan por regalías y también varios de los que hoy les voy a hablar cuando les hable de MGA. Eso es un proyecto, la MGA es la metodología de marco lógico o gestión de inversión pública, ¿sí? Llevan 4 etapas. Entonces, la primera etapa es la identificación. La mayoría de los proyectos que van por recursos de regalías deben presentar bajo la metodología MGA. Entonces, lo primero que tú te piden es que tú tienes que identificar cómo este proyecto, porque aquí yo les estaba diciendo que estos son proyectos grandes, proyectos de impacto, que muchas veces se busca que sean proyectos de impacto regional, nacional, municipal, o sea, proyectos de mucha envergadura y siempre tienen que ir articulados a los planes de desarrollo. Se tiene que identificar cuál es la problemática que tú vas a solucionar, los participantes, a quiénes vas a impactar, qué tipo de poblaciones, los objetivos y las alternativas. Estos objetivos y estas alternativas se montan en algo que se llama árbol de problemas o árbol de objetivos. Digamos que yo no lo quise traer porque pues nos quedamos acá. Es algo un poco complejo de manejar, pero lo primero que te piden a ti es montar el árbol de problemas. Y es donde tú vas definiendo por cada problema cuáles son sus causas y sus efectos. Y de ahí ya tú vas generando los objetivos y las alternativas de solución a estos objetivos. Y eso te va a dar a ti las actividades y los objetivos generales del proyecto. Entonces, esto es muy importante en los proyectos de MGA. Después vamos a la preparación. Necesidades. Ya hacemos el análisis técnico, que es donde vamos a definir todos los requerimientos, dónde va a estar localizado, la cadena de valor, o sea, qué valor agregado, quiénes van a estar incluidos en el proyecto, los riesgos, ya vamos a la parte de ingresos y beneficios, y requerimos préstamos, o sea, si tenemos otras fuentes de financiación y las depreciaciones de los equipos. Digamos que estos proyectos se deben hacer con una proyección más o menos de 5 años, donde tenemos que mostrar cómo este proyecto es sostenible en el tiempo. Ya se hace la evaluación donde se muestra el flujo de caja y los indicadores y ya se hace la programación, que son indicadores de producto, indicadores de gestión, fuentes de financiación y resumen del proyecto. Como les decía, estos son proyectos que son financiados, por ejemplo, acá en Colombia desde hace, no sé, hay unos 5 años o más, yo creo que más, se habla de LOCAT, que es un OCAT que está jalonando muchos proyectos para municipios categorizados SOMAC o PEDET. No sé si ustedes tienen claro el concepto, sino pues en Colombia se clasificaron unos municipios que por su nivel de riesgo en necesidades básicas insatisfechas y también por su exposición a problemáticas de orden de seguridad y sociales, pues se clasifican como municipios SOMAC o PEDET y estos hoy aquí en Colombia estos son los municipios que más recursos jalonan en las diferentes convocatorias. Ahora les vamos a dar una convocatoria y, por ejemplo, eso es otra cosa. En la evaluación, pues se miran todas estas cosas. Por ejemplo, cuando son municipios SOMAC o PED, pues tienen una puntuación más alta.
Vamos a la otra parte, que son proyectos de investigación. En este momento encontramos que MinCiencias pues, tiene varios proyectos, es el mayor financiador de proyectos de investigación. Y, por ejemplo, para asociaciones de productores, teníamos abierta hasta el mes pasado la convocatoria de CNI NOA. Yo aquí no voy a hablar, estoy hablando como de proyectos que puedan presentar asociaciones, cooperativas o proyectos que puedan presentar de pronto emprendedores, ¿sí? Porque pues hay muchas entidades que financian proyectos de investigación, pero ya para universidades, centros de investigación, pues que no es como el objetivo. ¿Qué se debe presentar en este tipo de proyectos o qué es lo que piden? Como les digo, estoy hablando de lo que piden en las convocatorias que yo he presentado en este año, pero puede que en otra convocatoria encuentres otra cosa, ¿sí? Entonces, pues te piden los objetivos, la descripción del problema, hay que tener una fundamentación teórica, estado de desarrollo de la tecnología o innovación, esto es muy importante, o sea, Caro, tienes desactivado el micrófono, se te fue el audio. hoy no se habla mucho de ideas, hoy se habla de prototipado, se habla de el estado de desarrollo de la tecnología, la innovación. Entonces, cuando hablan del estado de desarrollo, es que tú le digas al ente, mira, yo voy a innovar, pero nosotros ya investigamos, ¿sí? Ahora les voy a poner el ejemplo de Sena Innova. Entonces, ahí no solo es que yo tengo una idea y la quiero validar con sus recursos, no. Ellos ahora en Colombia no se financian muchas ideas como tal, sino ya prototipados, ya documentos científicos y ya tengan validaciones. La metodología propuesta, el grado de novedad y diferenciación. ¿Cuáles son los beneficios? Esto es muy importante, siempre nos van a pedir los entregables con indicadores. Muchas veces los indicadores los manejan ellos, entonces indicadores de impacto, indicadores de población a impactar, indicadores financieros, ¿sí? Todos los impactos potenciales. Por ejemplo, aquí en esta convocatoria que era la de Sena Innova, hablaban del potencial comercial de los resultados y la estrategia de validación comercial. Eso hace algunos años no era muy común, pero hoy es muy común porque hoy se habla de que hay que darle valor a la ciencia, ¿sí? Y ya tener artículos científicos en una biblioteca para ellos no es valor. Estamos buscando generar patentes, generar prototipos, o sea, productos que podamos poner en el mercado. La estrategia de sostenibilidad, esta estrategia va en dos sentidos casi siempre. ¿Cómo se va a mantener el proyecto? Sí, porque hoy se busca de que estos proyectos, cuando o sea, tú consigues financiación, pero el objetivo es que tú sigas en el tiempo, ¿sí? No solo que montaste la idea o montaste la tecnología, montaste tu empresa con el recurso que te dio, sino cómo te vas a mantener en el tiempo. Plan de difusión y apropiación social del conocimiento. Pero eso es muy importante para el SENA y los proyectos de investigación, cómo replicamos estas ideas y los impactos y riesgos. Los impactos casi siempre se evalúan sociales, ambientales y financieros. Y de esta forma también se evalúan los riesgos. ¿Listo? Entonces les voy a hablar, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de Sena Innova. Sena Innova hasta antes de esta presidente financiaba proyectos de investigación para empresas, ¿sí? Pero en este gobierno tomaron la decisión de financiar proyectos de investigación para asociaciones de productores campesinos o cooperativas, ¿sí? Entonces ya no cambió para empresas, yo fui beneficiaria y formulé proyectos para empresas. Formulamos un proyecto muy importante que quedó como el mejor calificado a nivel nacional, el más innovador, que era el desarrollo de un producto innovador a partir de harina de arroz. ¿Sí? Era hacer un producto libre de gluten a partir de harina de arroz. Fueron financiados 280 millones de pesos. ¿Sí? Y este y
Este proyecto pues era para empresas, pero ahorita se está hablando de proyectos para asociaciones o cooperativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren el objetivo, que era fomentar el acceso, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en el sector agroalimentario para su transformación hacia modelos más eficientes, sostenibles, inclusivos y resilientes, mejorando la productividad y promoviendo la difusión de tecnologías avanzadas. Entonces, ¿qué era lo que buscaba esta convocatoria? Tener la entidad ejecutora, que iba a ser la asociación o la cooperativa de productores, tener el proyecto de desarrollo, pero tenían que tener una entidad aliada, que esa entidad aliada tenía que ser una universidad o un centro de investigación. El objetivo es que este centro de investigación ya tenía que tener una tecnología o una investigación validada en el que pues ya tuviera una validación fuera desde el punto de vista científico o desde el punto de vista comercial y que se la fuera a entregar a la cooperativa o asociación mediante este proyecto y la fuera a impactar con la implementación de tecnología. Entonces, pongamos un ejemplo que fue uno de los que nosotros revisamos, que era implementar unos sensores para mejorar la evaluación de los cambios climáticos en aguacate, en la producción de aguacate. Entonces, la universidad tenía esta tecnología y se la entregaba a la asociación y Innova colocaba los recursos para poder hacer eso. Entonces, ese era el proyecto de investigación donde todos se iban a ver beneficiados. Pena que es que donde estoy se me entra mucho la luz, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de los PIDAR. Hoy esto es un concepto nuevo que son los proyectos integrales. ¿Sí? Estos proyectos los financian la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura a través del proyecto de Alianzas Productivas. Los PIDARes son más que todo proyectos productivos que pueden impactar una asociación o varias asociaciones, ¿sí? O grupo de productores. El año pasado se lanzó una convocatoria, eso fue impresionante, se presentaron casi 4.000 asociaciones entre cooperativas a nivel nacional y estábamos hablando de proyectos, financiaban proyectos hasta 5.000 millones de pesos. Lo máximo que han financiado son 12.000 millones de pesos en PIDAR. ¿Sí? Y este es el modelo, esto es algo que maneja la Agencia de Desarrollo Rural. Ahorita, cuando finalicemos la presentación, les voy a presentar como el modelito de un PIDAR. Es realmente sencillo, no es un modelo muy difícil, por ejemplo, no como una MGA, un estudio de factibilidad, pero digamos que había muchos requerimientos para las asociaciones y las cooperativas y digamos que Risaralda hoy tiene una desventaja y es porque ellos priorizan mucho el tema de inclusión y lo que yo les decía, municipios OMAC o PEDET, que nosotros casi nunca estamos incluidos en esas listas. Que se debe presentar necesidades, alternativas de solución, los sectores productivos que se van a impactar, los análisis del entorno, los objetivos del proyecto, los resultados y el presupuesto. Es muy sencillo, como les digo, ahora les voy a mostrar, para no salirme, ahora les voy a mostrar el modelo del PIDAR y básicamente, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural financia casi todos sus proyectos por modelo de PIDAR. Los PIDAR, ellos tienen dos modos de financiación. Como les dije, el año pasado lanzaron una convocatoria a nivel nacional, pero también una asociación puede presentar un PIDAR y gestionarlo. Por ejemplo, hace poquito yo estuve en Pueblo Rico y allá los resguardos indígenas tienen prioridad en financiación de PIDAR y un resguardo de Pueblo Rico tenía un PIDAR en producción porcícola. Ellos entregan de todo, capacitación, tecnología, infraestructura, entonces es muy bueno los PIDAR porque muchos proyectos se enfocan solo en las capacitaciones. Y pues seamos realistas, en los proyectos agropecuarios uno necesita son insumos, necesita financiar muchas veces maquinaria y estos PIDAR tienen esa opción que para los productores es algo muy bueno. Bueno, eh, voy a mostrarles un poquito de estos proyectos, los dos que les acabo de nombrar. El tema, por ejemplo,
¿Qué inconveniente tenemos muchas veces? Estos son los municipios o los departamentos que más proyectos se financian hoy a nivel nacional. Por ejemplo, casi todos los proyectos hoy se financian para el Valle del Cauca, para Atlántico, para Córdoba, para Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Amazonas, Guaviare, Putumayo, Caldas, Arauca, Meta y Bichá. O sea, si ustedes van a las convocatorias, uno de los inconvenientes que más encontramos es que Risaralda no entra muchas veces en toda esa parte. Y lo que les decía que muchas veces son municipios PEDET o SOMAC. Y también aquí solo tenemos en esta categoría 3 municipios: Pueblo Rico, Balboa y Quinchí. Bueno, y lo otro es que ellos sí tienen unas exigencias. Hoy en Colombia la mayoría de estos proyectos se financian para asociaciones de 2 años. Digamos que cuando abrieron el PIDAR, eh, muy creativos, les dio por decir que asociaciones que no, pues sin, sin, sin límite de tiempo, o sea, si yo tenía un mes me podía inscribir, pero esto generó mucho problema porque se iban y montaban una asociación en 3 días y presentaban un PIDAR y pues subió significativamente el número de proyectos. Eh, Esto era para Innova y la contrapartida. Eso también es muy importante. Espérenme un momentito. En la mayoría de sus proyectos, hoy se habla de contrapartidas. Los contrapartidas están casi siempre entre el 10, máximo el 20% del proyecto. Pueden ser contrapartidas de 30, 15 millones de pesos. También muchas asociaciones pues encuentran un problema en estas contrapartidas. Y el otro tema que es un poco fuerte hoy para las asociaciones es que se piden indicadores financieros. Yo, por ejemplo, participé en esta Se Innova, participé en una, pues no la coloqué acá, pero por ejemplo también otra convocatoria que era para empresas, se llamaba Formación Especializada, FEC, y se hacía para empresas que certificaban para fiscales. El año pasado se lanzó para asociaciones y productores agropecuarios y pedían índices de liquidez e índice de endeudamiento. Entonces, esto hace que las asociaciones, a las cooperativas, tienen que estar organizados sus balances, o sea, tienen que tener mucha claridad sobre el tema financiero y se debe tener estados financieros que pues es bueno desde el punto de vista que las organizaciones tienen que tener como muy claro esa parte financiera que no lo tiene. Y, por ejemplo, ha cambiado mucho la normatividad de registro ante las cámaras, de quien los supervisa. Entonces también eso generó muchas restricciones o genera muchas restricciones en el momento de presentar este tipo de proyectos. Y por último, pues ya con este término, eh, el emprendimiento. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a hablar de 2 emprendimientos que yo tuve la posibilidad de acompañarlos en el proceso. Son 2 proyectos de orden agropecuario, ¿sí? Yo siempre he dicho que Colombia, eh, para financiación económica de proyectos de emprendimiento, es el Fondo Emprender. ¿Sí? Digamos que hay otros fondos, sí, tú puedes conseguir fondos, pero son muy reducidos, son muy pocos cupos, ¿sí? Antes hablábamos de una entidad que se llamaba Impulsa. Yo entendí que ahora se está uniendo con Colombia Productiva y realmente yo que he trabajado mucho el tema de convocatoria con Impulsa, pues uno ve que cada vez está más reducido el tema de Impulsa y ahorita es Colombia Productiva, pero Colombia pues sí ha tratado de mantener su enfoque, porque Colombia Productiva es una entidad muy enfocada en el tema de proyectos de fortalecimiento empresarial. Sí, pero muy en la parte de capacitación, o sea, capacitación, asistencia técnica, o sea, muy enfocados en esa parte. Que hace algunos años Impulsa generaba proyectos para innovaciones o a recursos. Hoy
la verdad, pues no lo hace, no lo hace. Y casi todo es capacitación, asesoría. Digamos que Colombia Productiva sí tiene un proyecto que se llama Fábricas de Productividad, de pronto que es asesoría o asistencia un poco más dirigida y se pueden financiar algunas cosas, pero hoy para el empresario es muy difícil generar recursos para emprender o para acelerar. Entonces, en el fondo emprender ya no se habla ni de estudio de prefactibilidad, ni de MGA, ni marco lógico, sino que se habla de modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es generar la idea de negocio, que como lo vimos ahorita, pues tenemos que buscar que sea una idea realmente impacto, una idea donde yo pueda decir, esto es único, ¿sí? Después montar mi modelo de negocio. El modelo de negocio de Fondo Emprender pues ha cambiado mucho, digamos que ellos hablan mucho de quién es el cliente y cuáles son las necesidades, o sea, es muy fuerte la validación de cliente como tal. Después se presenta, hay varios momentos en que se presenta un pitch donde tú expones tu idea de negocio y eres evaluado. Y por último, ya el plan de negocio. Pero como estamos hablando de proyectos agropecuarios, hoy hablamos de una entidad que se llama Campesina. Campesina hoy tiene un proyecto de financiación solo para proyectos agropecuarios, porque pues realmente son proyectos distintos. Y en el tema de Campesina hay dos modelos. Nosotros ahorita con varios asociados hay un modelo y es que ellos reciben una capacitación para crear un proyecto y con esa capacitación entran a una bolsa donde se les da hasta 10 millones de pesos por proyecto asociativo. Eso es un modelo de financiación. ¿Sí? Y el otro modelo de financiación ya es que ese proyecto va para Fondo Emprender, donde se puede apoyar un proyecto desde el punto de vista agropecuario. Eso ha sido muy bueno porque antes los proyectos agropecuarios eran muy difíciles de validar. Por ejemplo, ahí tenemos Colors. Ellos son una empresa que vende rosas y montó el primer invernadero aquí en Risaralda. Entonces, para ellos fue muy fuerte poder conseguir que se entendiera el tema agropecuario. ¿Sí? Y, por ejemplo, Cacao Trueques es un proyecto que se generó en Belén de Umbría. Eso es otra cosa que pasa con los proyectos agropecuarios o agroindustriales. Muchas veces pensamos en los proyectos y queremos generarlo en las urbes urbanas, ¿sí? En las zonas urbanas, pero el desarrollo no se ve en los municipios. Yo creo que Risaralda, y lo hablaba con Boyacá, que tuve la posibilidad de acompañar unos procesos en Bogotá, en Boyacá, y era que Risaralda tiene muy estructurado el tema de emprendimientos asociativos en los municipios. Aquí tenemos modelos como Asplavel, como la Cuchilla de San Juan, asociación, tenemos varios tipos de productores de café, café Flor de Apia, o sea, varios modelos donde encontramos emprendimientos de los municipios, que eso no se ve mucho en Colombia. Realmente yo me conozco muchos sistemas productivos, muchas asociaciones. O sea, en Boyacá fui y recorrí muchas zonas de Boyacá y uno encuentra que son emprendimientos individuales, ¿sí? Y mucha en las zonas urbanas. En cambio, en Risaralda hemos logrado eso que es muy significativo a nivel nacional y que eso nos ha dado mucho reconocimiento. ¿Sí? El Fondo Emprender financia hasta 150 millones, todo depende de la bolsa. ¿Sí? Hay bolsas para jóvenes, bolsas para mujeres, bolsas, bueno, diferentes tipos de bolsas. Ellos tienen, tú primero presentas la idea de negocio y ya generas un tutor. Digamos que yo en los inconvenientes que le veo a Fondo Emprender es que, digamos que yo nunca he pensado que Fondo Emprender sea para emprendedores. Yo pienso que ya es para personas que son empresarias y que inicialmente se hablaba de recursos de emprendimiento, pero yo lo vería ya más como recursos de aceleración, porque realmente 150 millones con una generación de 4 empleos, que hoy hablamos con que prestaciones sociales, un empleado vale 2 millones de pesos mensuales y que tú lo tienes que mantener como mínimo 3 meses. Si yo le hacía la cuenta a un empresario 2 por 4 y multiplíquenlo por 4 y ya se le fue
una cantidad significativa, ¿sí?, del proyecto, de los recursos del proyecto, más el tema de maquinaria, más el tema de todo. Y por ejemplo, nosotros cuando hablamos de proyectos agropecuarios, que ustedes saben que más o menos uno necesita 6 meses, un año para empezar a producir muchas veces, porque dependiendo del tipo de cultivo, entonces todo eso hace que financiar el proyecto en el tiempo sea complejo, con recursos pequeños. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería contar hoy. No sé, Lina, si tengan preguntas, comentarios, los escucho. Muchas gracias, Carolina. Muy valiosa la información que nos acabas de dar. Creería yo que hay mucha tela por cortar referente al tema de la gestión de los proyectos rurales, ¿cierto? En este caso, em, tú tocabas el punto del Fondo Emprender hasta el año pasado. Estaban dando como hasta 80 millones. Inicialmente estaban dando 150, que tú nos mencionabas ahorita, pero ya rebajaron mucho el presupuesto para el tema de los proyectos de Fondo Emprender y por ahora son los proyectos para 80 millones de pesos. Entonces, lo que tú dices del tema del sostenimiento de los trabajadores, ¿cierto? Eso se lleva pues una gran parte del recurso. Y otra dificultad también de pronto que han visto los emprendedores y que nos hemos dado cuenta de que han bajado mucho las postulaciones a Fondo Emprender es eso, de que no está para la idea de negocio, sino que ya están solicitando de que tú ya tengas una antigüedad en el negocio, ¿cierto? Y otra cosa es qué valor agregado y qué factor diferenciador tiene tu proyecto para ser aprobado dentro del proceso. Sí, Lina, eso es un tema, o sea, realmente, como te digo, para mí o sea, hoy en Colombia, para mí no existen fondos para emprendedores. ¿Sí? El único fondo para emprendedores es tu papá, tu mamá, tu marido, tu vecino, y así empiezan los emprendedores en Colombia. O sea, seamos realistas, ni siquiera el banco, porque, y cuando hablamos de productos agropecuarios es más fuerte. Hoy, por ejemplo, Más el Banco complicado. Agrario, y lo digo porque lo estoy haciendo en estos momentos, lo vengo trabajando fuertemente con el Banco Agrario. Ellos están lanzando unas líneas de crédito muy interesantes con periodos de gracia. ¿Sí? Entonces, si tú vas a empezar un cultivo o un proyecto pecuario, es mejor el Banco Agrario. Ya cuando tú ya tengas ventas, cuando tú ya tengas la infraestructura, ya yo te recomendaría un proyecto de emprendimiento, tipo Fondo Emprender. Y ya escalar los proyectos, por ejemplo, un Seinova. Un Seinova te financia 300 millones de pesos, ¿sí? Pero ahí ya son proyectos que tú vas a implementar una tecnología para mejorar, para escalar, ¿sí? Pero realmente ese es como el modelo más viable, el que yo más conozco, y estoy hablando casi en todos los sectores. El de nosotros es más complejo, ¿sí? Porque realmente si hablamos de proyectos agrícolas o pecuarios, necesitamos periodo de gracia, ¿sí? O sea, son muy pocos los cultivos que en 3 meses, menos de 3 meses, tú vas a empezar a generar ingresos, ¿sí? Muy difícil. Y ya proyectos agroindustriales, otros tipos de proyectos, puede que se empiecen a ver las ventas más rápido, pero también vamos al tema normativo, bueno, una cantidad de cosas que hacen que usted en menos de 6 meses, que es lo que le pasa mucho a Fondo Emprender. Yo les comentaba, por ejemplo, yo en la empresa de consultorías manejo mucho el tema de asesorías de INVIMA, de etiquetados, y son estresados los empresarios. Vea, ingeniero, es que no me van a adjudicar Fondo Emprender porque no me ha salido el IPIMA, porque no me ha salido el registro de marca, pero es que son cosas lentas, de tiempo, tú tienes que tener productos, si tú quieres que el INVIMA te visite, tienes que tener la planta. Entonces, el tema ahorita que les decía de mirar los tiempos es muy importante. Así es. Bueno, Carolina, aprovechemos aquí a hacerle promoción a tu empresa de consultoría. Si nos puedes, por favor, pues compartir un correo electrónico, un número telefónico de la empresa donde las personas te puedan escribir o contactar.
Bueno, por acá hay una pregunta, Carolina. Dice, ¿qué tan factible es un proyecto grande si no se tiene una asociación? Bueno, eh, digamos que, bueno, ahí les compartí las redes, Insaico, ¿sí? Y ahí está también el correo si me quieren escribir. Bueno, un proyecto grande si no se tiene una asociación. Bueno, digamos que los entes nacionales no financian a entes como a entidades o a personas naturales, ni siquiera a empresas privadas, ¿sí? La mejor forma de financiación es a través de la CESAL, que estamos hablando de asociaciones, fundaciones o cooperativas, ¿sí? Estas convocatorias, como yo les decía, los PIDAR, las MGA, no financian personas independientes o empresas, ellos financian asociaciones. Digamos que después eso es otra charla, el tema de pronto de cooperación internacional, si pueden financiar empresas. Sí, ellos sí financian empresas. Hace poquito, pues yo les iba a contar una experiencia, me presenté a un proyecto, a una convocatoria, ellos venían financiando una empresa de producción de, de frutos exóticos, se llamaba Selva Negra, y les iban a dar 600 millones de pesos para toda la parte de consolidación del desarrollo de productos. ¿Sí? Pronto con cooperación internacional es más, pero aquí en Colombia proyectos grandes, cuando hablamos de 2.000, 5.000 millones para personas o empresas privadas es muy difícil. Hoy. Y como les decía, pues el año pasado, o sea, eh, en el gobierno, hasta el gobierno pasado, se financiaban proyectos de empresas privadas. Sí, por ejemplo, Sena Innova, muchos de estas convocatorias, Colombia Productiva Impulsa, financian proyectos de empresas privadas. Pero pues como este gobierno tiene otro enfoque, casi todo estamos hablando de asociatividad. O sea, a mí me buscaban antes muchas empresas, Caro, ayúdeme a financiar que necesito para una máquina, para un desarrollo, y jalonábamos recursos, como el que les conté del desarrollo de producto de la harina de arroz. Pero hoy no hay casi convocatorias. De pronto en mis ciencias hay, pero ya estamos hablando de proyectos de investigación donde se tiene que mostrar los procesos de investigación y casi siempre tú tienes que ir de la mano con una universidad o con un centro de investigación. Así es, muchas gracias, Carolina. Por acá tenemos una manito levantada. Héctor Martínez. Héctor, Prueba, ¿me escuchan? Buenas noches. ahí te escuchamos, sí. Buenas noches. Sí, pero, yo le había escrito la pregunta. Es que si la profe no tiene como un modelo agropecuario, un modelo de los proyectos agropecuarios que ella maneja. Como un formato para presentar. Formato, exactamente, sí, de los que ella maneja, sí, exacto. Ujú. Que nos lo pueda compartir. Yo Gracias, copié de Héctor. todas maneras el correo que ella tenía ahí. Bueno, yo les prometí que les iba a mostrar, por ejemplo, cómo es el modelo de un PIDAR. Sí, Exacto, de sí. pronto si me escribes y me dices qué tipo de proyectos o qué quieres, con el mayor de los gustos, pero voy a ver si me deja Sí, compartir. se basaría más que todo, que yo siempre he tenido la idea de que es como más como mejoramiento genético. Usted sabe que en las zonas rurales muy poco, por ejemplo, siempre ha pasado de que un veterinario no se mueve hasta a un pequeño productor si no pasa de unas 30, 50 animales. Entonces, siempre el pequeño productor siempre no va a tener mejoramiento genético, porque no va a tener esa asistencia. Entonces, siempre le quiero trabajar como un proyecto que beneficie a los pequeños productores. Siempre he estado con eso y entonces, Bueno, en ese caso, pues siempre sí soy sería con. como bueno. ¿Y tú qué profesión tienes? Yo soy técnico de producción pecuaria y estoy estudiando la zootecnia. Y Bueno, por un buen tiempo en la parte de la inseminación artificial, la manejo bastante, la inseminación artificial, demoré varios años, pero entonces ya sí quiero aprender más, quiero especializarme en la transferencia de embrión, pero siempre ha habido esa dificultad. Por ejemplo, ahorita hace un mes, yo estoy aquí en Bogotá, estoy radicado aquí en Bogotá, pero
un muchacho me llamó para que le palpara unos animales, entonces yo le dije, no, son 25 animales. Entonces él me dijo, que yo le dije, no, averíguate en la zona que es más fácil. Me dijo, no, él no viene hasta acá si no son 30 en adelante. Entonces, Bueno, mire ya yo la podemos, distancia, entonces siempre he visto que el pequeño productor siempre ha estado afectado por esa parte y comete siempre el error de quererme, como yo siempre he hecho un análisis, el pequeño quiere mejorar la genética de lo que tiene, y ya no, yo pienso que no se puede hacer porque ya la genética, ya eso está hecho, o sea, tiene un animal maluquito y quiere mejorarlo y lo que está perdiendo es el tiempo. Siempre lo he analizado y lo he ensayado y lo he aprendido y siempre he visto que es así. Entonces el pobre, sí, el pequeño productor siempre va a estar así, porque no tiene alguien que le bueno, ayude con eso. digamos que, bueno, escríbeme y yo miro a ver qué modelo, digamos que de esos proyectos, yo soy ingeniera de alimentos, pero yo siempre he molestado que tengo énfasis en zootecnia, agronomía, o sea, varios temas, por la experiencia que he tenido en asesorar proyectos, entonces uno termina sabiendo de muchas cosas, pero si tengo proyectos de esos, entonces escríbeme. Listo. Mire, les iba a mostrar aquí antes El de correo dar, suyo es el de la doctora Carolina, ¿cierto? sí, Insight Consultoría. Ahí compartí el Listo, correo ya lo tengo. también. Ahí lo volví a compartir en el chat. Sí, es el de doctora Carolina, ya lo tengo. Sí, señor. Sí. Bueno, Entonces, gracias. este es el modelo de PIDAR, ¿sí? Este es el modelo de PIDAR. Miren que es un modelo, este es para asociaciones, ¿sí? Tipo de persona, mire que aquí, pero también nos da, ellos financian o iniciativas territoriales o iniciativas asociativas, ¿sí? Y miren que la información de la asociación, básicamente del predio, y ya aquí es la identificación de las necesidades. Tratan de asemejarse a una metodología de marco lógico, donde te piden cuáles son las causas de esas necesidades, nos piden tres causas y tres alternativas de solución, que casi siempre son los objetivos. Y después un perfil del proyecto, donde tú identificas los sectores, ya te hablan del nombre del proyecto, el alcance del proyecto, ¿sí? Cómo está contextualizado, te piden unas características generales de la zona del proyecto, la descripción del entorno, y aquí en el entorno te piden ambiental, social y legal, económico y de mercado. Y ya los objetivos del perfil, o sea, del PIDAR, y los resultados esperados. Los actores, el presupuesto, miren que el presupuesto es súper sencillo, ¿sí? Y ahí termina. Este es el modelo de PIDAR. Como es para asociaciones de productores, es un modelo muy sencillo. Sin embargo, como les digo, imagínense 4.000 asociaciones que se presentaron en el país, entonces fue algo fuerte, el tema de la financiación de este tipo de proyectos, ¿sí? Pero siempre se trató pues de hacer un modelo más sencillo, ¿sí? Para que las asociaciones la pudieran presentar. Entonces, si quieres, Linita, yo te regalo el modelo de PIDAR, ¿sí? Para que tú lo tengas. Ese es el que hoy más se está utilizando en Colombia. O sea, en Colombia, para financiación, por ejemplo, la persona que preguntó de proyectos grandes, hoy se maneja con metodología PIDA. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Perfecto. Perfecto, Caro, muchas gracias. Efraín tiene la mano levantada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Efraín Garzón. Soy de la ciudad de Palmira Valle, zona rural de Palmira Valle. Y sí quisiera pues participar indicando lo siguiente. A ver, primero hablar del proyecto de lo que es Fondo Emprender y segundo de lo que es la Agencia de Desarrollo Rural. Personalmente fui beneficiario en el 2020 de proyectos de Fondo Emprender. Y realmente pues es una forma que nosotros de pronto los pequeños campesinos y pequeños productores tenemos como una posibilidad de maxificar lo que tenemos y mejorarlo. Yo lo puedo decir desde mi propia experiencia, lo que requería en ese momento, no sé ahorita, era que se tuviera una unidad productiva básica, por decir algo. Mi enfoque era ganadería. Yo producía 30 litros
día, por decir algo. Y entonces mi enfoque iba a mejorar la raza, iba a buscar con ese mejoramiento de que mi producción pues, fuera más grande. Entonces lo que Fondo Emprender me ofreció fue maravilloso porque pues primero tener una unidad productiva básica, así no estuviera formalizada ni mucho menos. Segundo, de que se pensara en una innovación y de pronto la gente cuando le dicen, o nosotros los campesinos, cuando nos dicen innovación, estamos pensando en la creación o en el invento de algo nuevo. No, y realmente es mejorar de pronto alguna de las condiciones en el área donde nosotros nos desempeñamos. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi proyecto. Se enfocó en, por decir algo, implementar el ordeño mecánico, a diferencia de las otras fincas que no contaban con ordeño mecánico. Trabajar con el sistema de rotación de pasturas que no se veía en la zona de influencia de mi proyecto. Entonces, cositas así es lo que pues generan como esa innovación y se lo tienen y se lo validan en Fondo Emprender. En ese tiempo lo refiero del 2020. Y lo otro, cuando se sale beneficiado del proyecto de Fondo Emprender, realmente, pues uno no tiene muchos conocimientos, pero juega un papel fundamental y determinante el contador que uno seleccione. Es fundamental porque ellos son los que conocen los tiempos en los que hay que subir la información, en los tiempos que hay que pedir los recursos, en el tiempo que hay que la seguridad social, bueno, todo lo que está amarrado a ese tipo de proyectos. Pero yo sí, pues desde mi punto de vista es fundamental para las unidades productivas básicas que están empezando. Eso en cuanto a Fondo Emprender. En cuanto a Agencia de Desarrollo Rural, desde el 2023 había una convocatoria grande de 1.500 hasta 5.000 millones para asociaciones, pero eso sí es difícil porque es que se necesita de mucho personal técnico y capacitado, primero de todo porque revisamos el plan que hay que presentar o el proyecto y es bastante extenso. Y segundo que todo, pues tiene unas especificaciones técnicas que hay que saberlas manejar, hay que pues contar como con profesionales en muchos ámbitos y uno pues desea participar porque pues los montos son bastante altos. Y pues de pronto los compañeros que están de pronto pensando en otras, hay muchas convocatorias de bajos recursos. Yo, por ejemplo, ahora estoy estructurando el de Junta de Acción Comunal con Prosperidad Social, que viene del año pasado, que se lanzó a líneas de Juntas de Acción Comunal, a personas naturales, bueno, otras dos líneas. Recientemente cerró una convocatoria dedicada al turismo, exclusivamente para esa parte del litoral pacífico, que se dedican como a la parte turística. Esa era mi intervención, les agradezco mucho. Muchas gracias, muy valiosa tu intervención, Carolina. Cuéntanos ahí entonces qué hay de diferente de la convocatoria que estaban en el 2020 a la de ahorita. La de Fondo Emprender. Sí, les Fondo Emprender. No, en el 2020 fue más fácil. No, digamos que no, más que todo el tema es que pues los recursos han bajado, como tú dijiste, ¿cierto? Antes era pues 150 millones, hoy ya se está hablando de 80 millones. Dos, pues que hoy se está priorizando mucho ciertas poblaciones, ¿sí? Digamos que hoy sí podemos hablar de que los proyectos de desarrollo agropecuario, estos proyectos han aumentado y se ha contemplado la parte asociativa. La semana, hace como 20 días estuvimos con Campesina y se está contemplando que se puedan presentar proyectos asociativos que antes no se tenían en cuenta casi, ¿sí? Y esto nos da más facilidad cuando somos asociaciones de productores, ¿sí? Lo que les comentaba que ahorita hay unos fondos donde tú puedes tomar el curso y también
presentar el perfil de proyecto y te dan hasta 10 millones de pesos, ¿sí? Bueno, también que lastimosamente los proyectos bajaron sus montos, pero aumentaron los costos, entonces pues esto hace que de pronto sí generemos más restricciones. Pero como dijo el compañero, que pues me dio la razón en el tema de que estos proyectos son más para impulsar que para iniciar. Esto es muy importante. O sea, si tú ya tienes una unidad productiva y quieres mejorarla y sabes que con ese mejoramiento vas a generar un empleo, vas a crecer en ventas, es muy bueno Fondo Emprender, ¿sí? Porque esto te va a garantizar de que tu proyecto siga creciendo. Eso es como la recomendación que yo les doy. Muchas gracias, Carolina. No sé si de pronto tengan más preguntitas o alguien quiera también de pronto hacer algún aporte. Este es como el momento. Bueno, Caro, la gran mayoría de los asistentes, de las personas que están acá, son estudiantes del curso de diseño y evaluación de proyectos del programa de zootecnia. Entonces, digamos que ellos ya están como relacionados en ciertas terminologías que nos diste hoy en cuanto al tema del árbol de problemas, el árbol de objetivos, la importancia que es identificar el tema de las causas y los efectos, la importancia que es identificar realmente cuál es el objetivo del proyecto, cuál es el fin y cuánto sería el presupuesto con el que se debe iniciar un proyecto, ¿cierto? Toda esa parte financiera que como tú lo decías, a veces los emprendedores o las personas que están generando los proyectos como tal, dice, no, eso aquí pues como abuelo de pájaro rápido, yo creo que eso se lleva 100 millones de pesos. Pero cuando se sientan a aterrizar, a identificar realmente qué es lo que necesitan en el proyecto, partiendo desde todos los insumos, mano de obra, herramientas y todo lo que conlleva generar un proyecto como tal, pues resulta que el presupuesto se agranda, ¿cierto? Y ahí muchos se asustan en el proceso. Pero entonces sí es bastante importante poder tener identificado realmente cuánto es lo que se necesita y a partir de allí, pues entonces formular si, si se puede o no se puede o de acuerdo a la convocatoria a la que yo me voy a postular, pues si me alcanza para poder financiar el proyecto como tal o no. ¿Sí? Entonces, creo chicos que esta es una información muy valiosa que Carolina nos acaba de suministrar porque primero nos amplía el panorama de realmente cuáles son las oportunidades que tienen ahorita tanto los productores agropecuarios como los emprendedores, como las asociaciones y pudimos identificar entonces que ahorita, digamos que esos recursos públicos que están enfocados a impulsar los proyectos agropecuarios, pues están muy enfocados a tema de las asociaciones, para el fortalecimiento de las asociaciones. Entonces, Carolina, ¿tú qué nos recomiendas? Somos productores en este momento, pero el recurso lo quiero para el fortalecimiento de mi empresa, pero resulta que el apoyo es para el tema asociativo. Ahí, ¿cómo se hace entonces? Mira, lo que pasa es que el mundo es asociativo, ¿sí? Eso es algo que nosotros debemos entender. El mundo ha cambiado y cada vez el mundo promueve más la asociatividad. Eh, Colombia es muy poco competitivo a nivel de exportación y les digo algo, vengo trabajando mucho el tema de exportación, es como un proyecto que tengo a corto plazo de generar procesos de exportación y cada vez que hablo con gente de otros países, siempre me dicen, eh, hay que exportar, pero el problema de Colombia es la capacidad, ¿sí? Entonces siempre nos enfrentamos al tema de que nosotros no tenemos capacidad de exportación. No tenemos cómo llenar un contenedor. Si hablamos de productos agropecuarios, necesitamos 20, 30 toneladas, ¿sí? Entonces, realmente
Por eso es que estos proyectos están muy enfocados a asociaciones. Digamos que yo les recomiendo generar proyectos individuales, sí, pero con un enfoque, así sea de asociación, bueno, empresariales. Vamos a hacer, y lo hacen, estamos hablando de que muchas grandes empresas hoy se están uniendo bajo grupos empresariales, ¿sí? Entonces nos podemos Se fue unir el para audio, Caro. aquí. Caro, se te Nos, fue el audio, no ¿ya? alcanzamos a escuchar lo que nos alcanzaste a decir. Bueno, yo me puedo unir con 2 o 3 productores, ¿sí? Y generar un proyecto que nos impacte a todos. Es que ya hoy no podemos seguir pensando en la individualidad. Y fondos como esto no lo dice. Y si vamos a fondos internacionales, mínimo nos piden alianzas, ¿sí? Entonces, hoy si queremos proyectos de grandes envergaduras, tenemos que estar pensando en alianzas y en procesos asociativos. Si no, para procesos individuales, realmente nos están dejando la banca, con todas sus restricciones. Eso es lo que yo veo que es la tendencia, tanto nacional como internacional. Además, porque el mundo tiene un problema muy grave de seguridad alimentaria y hoy más que nunca países como Colombia son muy atractivos para el tema de exportación. Pero nosotros no tenemos grandes extensiones de tierra, ni somos grandes productores agroindustriales. Entonces, si no generamos encadenamientos productivos, es muy difícil que nosotros seamos competitivos a nivel internacional. Así es, Carolina, muchísimas gracias. De pronto alguna persona de pronto quiere hacer otra pregunta, alguna intervención. Aquí yo veo que llegó el profe Uber de la cadena agrícola. Él también trabaja con la alcaldía de Dos Quebradas y también pues apoya y trabaja con los productores. No sé si de pronto, profe Uber, si quieras intervenir, tienes micrófono abierto. Hola Lina, muy buenas Hola, noches, profe. muchas gracias. Consolidar estrategias para mejorar el campo es supremamente importante. El formular proyectos puede sonar fácil, pero no lo es. Me parece supremamente satisfactorio, pues, como la temática de la charla del día de hoy, porque no somos muy buenos para formular, ¿cierto? Y desarrollar este tipo de capacidades, de verdad que es supremamente importante, porque hay muchos recursos en muchas entidades, pero no sabemos en muchas ocasiones cómo pedirlos. Entonces, que nos vende como todas estas posibilidades y todas estas herramientas, es supremamente valioso para nosotros poder consolidar esas estrategias y esas herramientas para poder hacer como esa gestión de esos recursos y poder llevarlos directamente al campo. Lo que hablaba ahorita la compañera anterior, lo de los encadenamientos productivos, supremamente valioso. De verdad que con todas estas herramientas nos van a permitir a nosotros ser mucho más competitivos, que es una parte en la que estamos fallando un poquito, y es esa parte de la competitividad, en donde a veces eh, no somos como muy buenos para la optimización de los recursos. Pero el espacio me pareció supremamente valioso, supremamente importante. Espero que haya una segunda parte, porque de verdad que hay mucha, como decía el cuento, hay mucha tela para cortar. Entonces, y es algo que debemos hacerlo cotidiano, ¿cierto? Y volverlo un poquito más repetitivo, de tal forma que adquiramos como esa competencia, de tal forma que en algún momento eso se nos vuelva supremamente fácil y que podamos recoger muchos recursos y orientarlos verdaderamente hacia la inversión agropecuaria en aras de mejorar esa producción, esa productividad. Muchas gracias, Lina, y felicitaciones. Muchas gracias, profe Uber, por tu intervención y tu aporte. Bueno, entonces yo creo que podemos dar terminada entonces nuestra charla de hoy de gestión de proyectos rurales. Como dice el profe Uber, ojalá más adelante haya una segunda
una segunda parte donde podamos terminar de fortalecer todas estas capacidades de todos nuestros estudiantes, de los productores, porque sí hace falta, creería yo, que más difusión sobre este tema. A veces no sabemos cómo formular los proyectos o a qué nos vamos a enfrentar o cada vez cómo se van actualizando, cómo se van estructurando esas convocatorias que están saliendo, que necesitamos aliados. Entonces, es una cantidad de cosas que muchas personas no conocen para poder formular sus proyectos. Entonces, yo creo que aquí se nos amplía pues un panorama muy, muy importante, agradeciéndote mucho, Carolina, y a la Universidad UNISAR por apoyar esta charla tan importante para nosotros. No, a ti, Lira, por la invitación. Espero que la información les haya servido. Digamos que cada uno de esas metodologías, tipos de proyectos, pues es una sola clase, pero bueno, esto es un abrebocas porque digamos que en eso nos falta mucho, aprender a formular proyectos, a ser asertivos en el momento de ideación, a ser asertivos en el momento de crear empresas. Y digamos que pues esto es un reto grande, pero con el mayor de los gustos, cualquier duda, comentario, ahí tienen mi correo y fue un placer haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, les recuerdo antes de retirarse que para que por favor me diligencien el formulario de asistencia y el formulario de evaluación del evento. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Gracias. Profe, una pregunta. Gracias. Profe, ¿este CIPAS queda grabado?